Les damos la bienvenida al conversatorio con la profesora Rosana Guber, Etnografías, Crisis y Porvenires, que fue convocada por el Departamento de Antropología, la Maestría en Antropología y la Red de Antropología de la Universidad de Antioquia, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. En un comienzo, la profesora Guber fue invitada a departir con los integrantes de la sexta corte de la Maestría en Antropología. Desafortunadamente, la emergencia sanitaria y el confinamiento impidieron llevar adelante este encuentro. Sin embargo, este conversatorio trata de aprovechar ese vínculo ya establecido para fortalecer lazos de intercambio académico. Quisimos integrar este conversatorio al establecimiento de unas redes académicas, que es uno de los propósitos de los egresados del Departamento de Antropología, asociados en la Red de Antropología de la Universidad de Antioquia. Desde ya hace 4 años que venimos reuniéndonos. Este conversatorio está enmarcado dentro del cuarto encuentro de egresados que programamos cada año. A continuación, paso a explicar entonces la agenda del día de hoy y cómo vamos a llevar a cabo el conversatorio. Primero vamos a tener un saludo de nuestros representantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y del Departamento de Antropología. Luego vamos a tener una presentación y entrega del cuaderno de la red de antropología que lo hemos nombrado la antropología en tiempos de confrontación. El tercer punto entonces sería nuestro conversatorio con la profesora Rosana, que va a ser de la siguiente manera. Después de la presentación que nos va a hacer la profesora Rosana, se abrirá un espacio para conversar, que va a estar coordinado por la colega Angélica Serna. Las preguntas se podrán hacer a través del chat, de forma escrita o levantando la mano digital que aparece en la parte de abajo de esta ventana. Y allí habilitaremos entonces los micrófonos de las personas a quien le corresponde el turno. Vamos a hacer rondas de preguntas, tomando un orden de intervención de esas preguntas que nos van a hacer. Y vamos a ordenarlas cada 5 preguntas y ellas tendrán una duración de 2 minutos cada una. Y posteriormente, cuando tengamos ese grupo de 5 preguntas, entonces la profesora Rosana responderá o hablaremos sobre lo que nos están proponiendo las personas que están en el público. Y luego volvemos a hacer entonces otra ronda pequeña de 5 preguntas para que empecemos a conversar. Estamos estaríamos finalizando más o menos a las 5:30, iniciaríamos el cierre del evento con algunas conclusiones que varios compañeros nuestros van a estar tomando nota de lo que pasa en el conversatorio. Entonces, finalizaríamos con esas conclusiones de nuestro evento. A continuación, entonces, como para que empecemos el primer punto y podamos llegar de manera rápida al conversatorio con la profesora, entonces le voy a dar la palabra a nuestros representantes de la facultad y el Departamento de Antropología. Entonces le doy la palabra al vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el doctor Mario Giraldo, sociólogo. Buenas tardes, gracias profesora Alba, buenas tardes para todos y para todas. Reciban un cordial saludo por parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del decano John Mario Muñoz Lopera, que no nos pudo acompañar en la instalación de este evento. Pues primero agradecer la presencia de todos ustedes, una cantidad de personas muy llamativo pues en términos de hacerlo por esta modalidad virtual. Agradezco entonces la presencia de todos y cada una de ustedes, pero muy en especial de la profesora Rosana Guber, antropóloga argentina, por haber aceptado nuestra invitación a esta conferencia o a este conversatorio sobre etnografías, crisis y porvenires. Creo que no es solamente resaltar como el tema del contexto y de la participación de una profesora con la altura académica como la que tiene la profesora Rosana, sino que creo que también es importante aprovechar estas palabras como para hacer un reconocimiento al Departamento de Antropología
y me parece que no solamente al departamento, pero particularmente por el evento, es necesario resaltar el compromiso que el Departamento de Antropología tiene. Pero me parece que en general es necesario, y en esta coyuntura de la pandemia, rescatar el papel de la Universidad de Antioquia en términos de seguir en esta brega, porque lo académico, porque las conferencias, porque la formación de nuestros estudiantes, la labor de investigación y de extensión no pare, ¿cierto? O sea que a pesar del distanciamiento social, a pesar de la virtualidad, a pesar del confinamiento, la universidad ha seguido, digámoslo así, cumpliendo con sus factores misionales. Y en ese sentido es que rescato el papel del Departamento de Antropología. Me parece que el compromiso de los profesores del departamento, de la red de antropología, de la maestría en antropología, del boletín de antropología, muestra un departamento dinámico, y en ese sentido me parece importante que hoy ese tema de la etnografía, de la crisis y los porvenires, esté dentro de la agenda de la antropología en esta ciudad y particularmente en la Universidad de Antioquia. Entonces yo creo que es como la ocasión de rescatar ese papel del Departamento de Antropología, de sus profesores, y me queda sino agradecer nuevamente a la profe Rosana por haber aceptado nuestra invitación y por tenerla compartiendo esa experiencia académica e investigativa que usted ha tenido en toda su trayectoria y particularmente en este tema. Entonces reitero los agradecimientos a toda la ciencia, la cantidad de participantes que hay y en particular a la profesora Rosana. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Gracias, vicedecano. Le doy la palabra entonces al jefe del Departamento de Antropología para darnos una bienvenida. Profesor Schneider. Bueno, buenas tardes desde Colombia a todos, a todas, por asistir a esta invitación que nos hace la red de egresados, la maestría y el departamento. Es para nosotros un honor contar con la presencia de la doctora Rosana Guber. Ha sido usted pues, un faro en muchas de las lecturas que se hacen y se llevan a cabo en el departamento por parte de nuestros estudiantes. Entonces realmente es muy grato y es muy alentador también poderla escuchar. Yo simplemente quería mencionar un par de párrafos, un par de líneas que tienen que ver con lo que nosotros venimos viviendo y sintiendo. Mario. Es cierto que la humanidad entera está viviendo una experiencia de shock y de contraste que nos ha llegado de manera repentina y nos ha hecho sentir vulnerables y nos ha hecho nos ha hecho plantearnos desde orillas distintas y diversas preguntas inquietantes. Todo lo que nos parecía normal en lo cotidiano ahora nos parece un mundo distante, alejado en el tiempo, de otros pueblos. Al principio era la extrañeza por el encierro, después la nostalgia por los lugares que cotidianamente ocupamos y vivenciamos, lo humanos inhumanos. Posteriormente, la alegría de ver cómo la naturaleza recuperaba espacios que antes le habíamos arrebatado. Luego, los aplausos, los reconocimientos, la invitación a compartir en familia, la nostalgia por un vecino que nunca habíamos visto, del que ni siquiera sabíamos que existía, del que nunca nos habíamos preocupado. Y todo eso visto a través de una pantalla y desde nuestra ventana. Mientras tanto, afuera la realidad es otra. La economía, la política, la salud, desnudas, develadas. Poblaciones que viven en situaciones complejas ahora se han hecho más vulnerables. Afuera, el hambre, el desplazamiento, el debate entre la cuarentena y la necesidad, la falta de UCI, de respiradores, para los desposeídos mayores despojos. Y en Colombia, más desplazamiento y asesinato de líderes sociales. ¿Algo está cambiando? ¿Es acaso una ilusión el cambio? ¿Qué tiene que decirnos la antropología social en este contexto? ¿Cómo explicar o interpretar, dependiendo de la postura epistémica en la donde nos ubiquemos, lo que sucede? Hoy, con motivo de la conferencia de la profesora Rosana Guber, tendremos la oportunidad de hacernos más preguntas sobre la realidad que estamos viviendo y será una ocasión propicia para pensar individual y colectivamente el rol que como antropólogos y antropólogas desempeñamos. A la profesora Rosana Guber, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación de la Maestría de Antropología, de la Red de Egresados, del Departamento de Antropología y de nuestra Universidad de Antioquia.
y a todos los asistentes a este espacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar y por compartir en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, entonces le damos la palabra a nuestra colega Marta Cardona, que nos va a hacer brevemente la presentación de un cuaderno que sacamos, nuestro primer cuaderno de la red de antropólogos de la Universidad de Antioquia. Ella nos va a hacer una presentación breve de este cuaderno. Marta, entonces te doy la palabra. Gracias, Alba. De nuevo agradecer a la maestra Roxana Guber por estar acompañándonos la tarde de hoy y por supuesto a cada una de las personas que se ha conectado en latitudes diferentes de América Latina para ayudarnos a tejer esta conversa. Etimológicamente, la palabra red viene del latín rete, que significa enredar, y a partir de esta acepción circunscribe cualquier clase de malla de hilo, cuerda, alambre, etc., hecha de forma adecuada para contener o retener cosas. Adicionalmente, refiere al conjunto y trabazón de acciones que obran en favor o en contra de un fin o intento. Aclarado el concepto de red, resulta importante hacer énfasis en la idea de tejido que éste involucra, pues para los fines académicos, filosóficos y políticos que contempla el trabajo de la Red de Antropología Universidad de Antioquia, tal idea opera como un dispositivo de alianza y solidaridad. Así, si los tejidos son uniones que concretan texturas en las que pueden mezclarse diferencias de hilos, puntadas, colores y por tanto sensaciones táctiles y visuales, para la red como colectivo de experiencias, saberes, encuentros, acompañamientos, creaciones y acciones, tales tejidos van dirigidos fundamentalmente a potenciar posibles y concretar tareas en coherencia con los desafíos del presente. Así, la pregunta de la red, por la manera como se conciben, construyen y ejercen las antropologías en estos tiempos, es la ruta que convoca la creación de estos cuadernos, los cuales buscan recuperar los proyectos, preguntas, trayectos, caminos y transiciones, transformaciones que han configurado las experiencias de los sujetos formados en antropología en la Universidad de Antioquia, en los contextos de realidad en los que han estado, están y posiblemente devendrán como artífices o dinamizadores de espacios de afectación, pensamiento, saber y acción. En este sentido, se comprenden como el despliegue de un ejercicio de recuperación historizada de los sujetos en el que se espera tejer con diversidad de lenguajes y en ello escrituras, posturas, enfoques y miradas, perspectivas, dichas experiencias. En coherencia, cada cuaderno germinará a partir de problemas puntuales relacionados con las formas de hacer antropología hoy, potenciando al decir de Agamben que, comillas, la contemporaneidad es pues una relación singular con el propio tiempo, que adhiere a éste y a la vez toma su distancia. Más exactamente, es esa relación con el tiempo que adhiere a éste a través de un desfase y un anacronismo, quienes coinciden de una manera demasiado plena con la época, quienes concuerdan perfectamente con ella, no son contemporáneos, ya que por esta precisa razón no consiguen verla, no pueden mantener su mirada fija en ella. Cierra comillas, 2011, páginas 18-19. Este primer número, el cual versa sobre la antropología en contextos de confrontación, recoge 5 textos que articulan las dimensiones de la realidad: política, social, cultural, ecosófica y económica, a partir de saberes situados y problematizaciones específicas de tipo epistémicas, metodológicas y conceptuales. Confrontaciones como identitaria, armada, política y ambiental. Así, los textos que componen este primer número son: Violencia y democracia, de Hernán Giovanni Méndez; Democracias transeúntes, de Liberación democrática y divergencias, de Juan Carlos Álvarez Aldarriaga;
el acompañamiento a personas y comunidades víctimas del conflicto armado y el saber hacer antropológico de Andrés Arredondo. Confrontaciones identitarias y de etnicidad, una experiencia a partir de la práctica antropológica de Liliana Salas Gómez, y Aguas comunitarias entre la privatización y el despojo de Javier Márquez Valderrama. Para terminar, nuestro agradecimiento por la paciencia, por todo el apoyo de cada una y cada uno de estos seres que hicieron posible este cuaderno, y por supuesto a la colega antropóloga, pero también diseñadora y diagramadora Sara Ortega por todo su apoyo en la realización del mismo. Muy amables, gracias. Gracias, Marta. Les recuerdo que vamos a enviar el cuaderno, que es un cuaderno digital, se los vamos a enviar a todos los que estamos en este momento en los correos que tengamos disponibles. Voy a repetirles cómo entonces nuestra metodología para el conversatorio. Le voy a dar la palabra a la colega Angélica y ella ya va a coordinar entonces el conversatorio. Vamos a tener una presentación de la profesora Rosana y luego vamos a abrir espacio porque la idea de hablar, de nombrarlo como conversatorio, es que pudiésemos hablar. Entonces el mayor tiempo va a ser más o menos casi una hora abierto para preguntas. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer a través de un grupo de 5 preguntas. Vamos a ir por orden de llegada de las preguntas, sean escritas, si están de forma escritas, entonces las leemos, pero si la persona quiere hablar, entonces levanta la manito que está en la parte de abajo del chat y nosotros vamos dando un orden de la palabra. Recogemos 5 preguntas, la profesora entonces nos da una respuesta o un comentario, o sea, no son respuestas cerradas, sino que son comentarios, porque como digo, vamos a hablar. Y luego recogemos otras 5 preguntas y volvemos a conversar con la profesora. Más o menos hacemos una ronda de 4 de esas 5 preguntas, que es lo que calculamos nos puede dar el tiempo. Y a las 5:30 vamos a empezar entonces el cierre del conversatorio, con algunas conclusiones que van a tomar nota nuestros compañeros. Le doy la palabra entonces a la colega Angélica Serna, quien va entonces ya a moderar el conversatorio con la profesora Rosana. Angélica, entonces sí, tienes la palabra. Y buenas tardes a todos. En tiempo cronos hay muchos tiempos, unas horas más adelante y más atrás, pero quiero convocarlos en el tiempo kairos, ese que no está determinado y que se abre a una pregunta que nos concierne como pensadores y como humanidad. La profesora Rosana Guber, que es nuestra invitada, que aceptó poner su pensamiento y su palabra y su experiencia para reflexionar, no en términos, como bien lo señalaba Marta hace un rato, que es el lugar que suele repetirse hasta la saciedad y hasta el cansancio, sino un contemporáneo que piensa tiempo, lugar y origen de esto que nos pasa. Y ahí, ¿por qué llamamos crisis, etnografía y lo porvenir? La profesora Rosana Guber, a la que hemos leído, ya lo han nombrado varios, eso es un gran placer, un privilegio, pues a mí, del que yo participo, que es, además de haberla leído, poder conversar con ella. Es investigadora del Centro de Investigaciones Sociales, IDES, Instituto de Desarrollo Socioeconómico en Argentina, doctora en antropología, una pensadora que ha abordado no solo el tema metodológico, sino los retos epistémicos que implica hacer etnografía en esos 3 registros, método, campo y reflexividad, que yo creo que rescata el sentido de la posición de la etnografía en términos de un acto de pensarnos de manera descentrada frente a lo que nos pasa, no solo la inmediatez. También esa elaboración de pensar su propio lugar, sus propias situaciones y contextos en esa pregunta por las Malvinas y las guerras que nos atraviesan.
Un último elemento que me parece importante que quiero señalar es que la profesora fue reconocida en su país por el premio CONEX. Quiero señalar además que es un premio que en Argentina es significativo, fue en el 2016, pero aquí hay una significación específica que quiero resaltar, y es que es la primera mujer y antropóloga que lo recibe. Un último trabajo que creo que nos abre en este sentido la apertura de preguntas, y es el trabajo que hace a 4 manos con Cornelia Ecker, Miriam Jimeno y Esteban Cross, en clave de trabajo de campo en América Latina, que nos pone básicamente en esta perspectiva de reconocer por dónde ha transitado el saber antropológico, etnográfico, no solo en el sentido de lo geográfico, físico, sino el sentido mismo epistémico, político, ético, de hacer pensamiento y acción en América Latina frente a sus propios retos. La pregunta entonces con la que conversamos con la profesora Rosana va en esta perspectiva. ¿Cómo y para qué hacer etnografía en estos tiempos? Y entonces podríamos poner tiempos cronos de la pandemia inmediata, lo que vivimos frente al coronavirus, o el tiempo kairos que nos pone frente a lo indeterminado, una crisis de largo trecho que tiene que ver con algunos asuntos del modelo económico, político en el que asistimos. ¿Cuál es el lugar de la etnografía en una perspectiva de lo porvenir? Que pondría la pregunta no en una esperanza simple o algo que espera, sino qué podemos revisar, mirar, y cómo hacer, o si es posible hacer etnografía en un momento donde el convivir está y el vínculo afectivo está tan profundamente afectado, pero que igualmente necesitamos. Entonces, con esto doy la bienvenida, que ya todos han reiterado, la profesora Rosana. Muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos, y los micrófonos, la cámara y el oído de todas las personas que han llegado generosamente a este ejercicio está abierto, profesora. Gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a Albanelli Gómez, también a María Teresa Toro y a Angélica Serna por esta gran invitación, esta deferencia para poder conversar con ustedes esta tarde. Les agradezco darme la posibilidad de actuar y de intercambiar con todos y todas ustedes, ahora que estamos circulando en espacios tan limitados, y sin embargo de esta manera poder trascender un poco el espacio de mi escritorio. A mí me gusta más la pantalla, porque la pantalla me da la posibilidad de mostrarme, de mostrar mi cara, y además de maquillarme un poco, y como aquella vez cuando me encontré con María Teresa, con Angélica y con Albanelli, para coordinar este encuentro, y yo me maquillé. Era el primer encuentro, digamos, abierto que yo iba a tener, entonces me maquillé, y bueno, me acuerdo también que me pinté los labios, porque claro, con el tapaboca o el barbijo, como se llame, no se ve los labios, y entonces me encontré con ellas, y en algún momento me empezó a dar la impresión de que estaban como distantes, como que no reaccionaban a mis caras. Yo dije, ¿qué delay que hay? Y resultó ser que no era un problema de delay, era nada más que un problema de que no me estaban viendo. No estaban viéndome, no, mi cuadro estaba absolutamente negro, y yo hacía monerías y no me veían. Entonces, ante la evidencia de que no me veían, empecé a levantar la voz para ver si me veían, y no me veían, solamente me escuchaban. Bueno, ustedes dirán, bueno, esto, digamos, es un problema muy secundario, porque finalmente lo que valen son las ideas. Pero no es así. No es así. Hay ideas e ideas. Y de esto se me ocurrió
que podría conversarles hoy. Alba Nelly me había dicho, les leo, que podría la conferencia ser sobre la etnografía en América Latina o etnografías locales, Argentina, tratando de visibilizar un antes y un posible después de la crisis que ha generado la pandemia. No puedo hacer eso. Decido no hacerlo. No lo sé. No sé qué va a pasar. Y creo que, digamos, todos sabemos más o menos lo mismo, ¿no? Yo desde donde puedo empezar es desde mi país. En mi país esto se ha hecho, hay gente que se ha puesto a pensar sobre estas cuestiones, y en el Colegio de Graduados de Antropología de la República Argentina hay una serie de colegas como Murguida, como Juan Carlos Radovich, como María Pita, como Claudia Briones, como Andrea Mastrangelo, que han hablado de, bueno, que han advertido, que han alertado, ¿no?, contra estas distopías, como la llama Claudia Briones, todo este tema de la cuarentena con la pandemia, el fake news, todas estas figuras, cómo todo esto pone de relieve el autoritarismo, pone de relieve las desigualdades sociales, los problemas del sistema médico, la desinversión. Hay dos colegas que son Sergio Wisakowski y Diana Milstein, que en vez de tomar por la caracterización del panorama, decidieron o prefirieron cuestionar las certezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Wisakowski empieza su presentación, que está online, que cualquiera lo puede consultar, cualquiera de estas, ¿no? Él directamente advierte contra el supuesto saber de esas vacas sagradas como Judith Butler, como Zizek, como Agamben, ¿no? Que fueron demasiado rápidos y demasiado certeros para con una situación realmente desconocida, ¿no? Él prefiere instalarse en lo que no se conoce. Y lo mismo hace Diana Milstein, buscando ver cómo en pequeños rincones, que aparentemente no tienen ninguna relevancia política, ni económica, ni social, la gente se las arregla para resolver problemas, ¿no? Siempre desde un lugar de no saber. Se me ocurrió que por acá podía empezar a meterme, que era, bueno, un fenómeno tan distinto, tan novedoso, que afirmar nuestro desconocimiento es afirmar nuestros límites, nuestra endeblez. Y que quizás fue el craso error de las vacas sagradas. Sentir, bueno, por nuestra parte, pedirles certezas, pedirles afirmaciones, pedirles encuadres, y de parte de ellos aceptar poner esos encuadres y pronunciarse. Entonces yo quisiera hacer un trato con ustedes en este rato que estemos juntos, y bueno, presentarles algunas ideas más o menos hiladas en un argumento que trata sobre el elogio y la dificultad de no saber. Que cuando se nos pide a los intelectuales y a los científicos sociales y, bueno, a los antropólogos que trabajamos en el campo, que tenemos que saber y que tenemos que pronunciarnos. Yo, la verdad, prefiero ponderar el no saber como un reconocimiento de una condición con todas las dificultades que podemos entrever, que es un no saber no de ignorancia, es un no saber que entraña, que implica cierta sabiduría.
Y para empezar por alguna parte, como les dije, voy a empezar por mi país, tengo que ver cómo caracteriza, ¿no? Por ejemplo, el presidente de mi país esta situación de la pandemia, donde el 19 de marzo de 2020 nos anuncia que al día siguiente comienza la cuarentena para enfrentar, para hacerle la guerra a un enemigo invisible. Un colega, que es Alejandro Grimson, que es asesor presidencial, publica un libro que se llama, creo que se llama El futuro después del COVID-19. En la introducción a ese libro dice que la aparición de una pandemia como el COVID-19 es una bomba cuyas esquirlas son los relatos apocalípticos esparcidos por todos los rincones de la aldea global. Muchos estuvieron de acuerdo. Por ejemplo, desde la izquierda se dice, en prensa obrera, que no es momento de arrepentimientos hipócritas, que las confesiones personales del ministro de Salud de la Nación, que al principio desechó la importancia del COVID-19, pensó que se iba a comportar como otros SARS, hablan de la subordinación de oficialistas y opositores a la medicina privada y a las cámaras empresariales. Hay que girar 180 grados y lanzar un plan de guerra contra el COVID-19 con todas las medidas y todo el financiamiento necesarios. El punto de partida es la centralización de los sistemas de salud bajo un comando único, disponiendo y administrando la totalidad de los recursos y las camas de internación, tanto públicas como privadas o de obras sociales. Y este no era un capricho argentino, evidentemente no lo era. Por ejemplo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, decía que Estados Unidos había desatado una guerra biológica y que China había ganado la guerra sin disparar un solo tiro. Y del otro lado, el presidente norteamericano decía que es el virus chino enviado por China, etcétera, etcétera. Después, con el tiempo, la guerra bacteriológica fue devaluada a una gripeciña, ¿no? O una pequeña gripe, a flu, como dijo el presidente norteamericano, que no requería demasiada expertise afrontarla, ¿no? Y mientras tanto, cuando todo esto bullía, digamos, en búsqueda de encuadres tranquilizadores o que nos preparara para alguna acción como es una guerra, el presidente de México junto a su esposa en una mesa, en un patio típico mexicano, invitaba a los mexicanos a salir y a abrazarse, y que él iba a comunicar cuándo guardarse. Bueno, todas estas cosas son conocidas por ustedes, son conocidas por nosotros, porque todos hemos mirado, hemos estado bastante pendientes de todo este asunto y además seguimos estándolo. Si las estoy recordando a todas estas expresiones, es que me interesa particularmente el tema de la guerra, la imagen bélica, de la conceptualización, la metáfora bélica de lo que nos está pasando. Y es porque yo trabajo hace mucho tiempo, hace 35 años, sobre la única guerra que participó la Argentina como protagonista principal contendiente en todo el siglo XX, por la recuperación de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, ocupadas a la fuerza por Gran Bretaña en 1833, es decir, en plena expansión oceánica global del Reino Unido. Esa guerra
no solamente fue la única en un escenario internacional, sino que además fue la única que tuvo a los conscriptos, la conscripción masculina obligatoria universal, que se hizo desde 1901, la única vez que participaron soldados del mismo lado que las Fuerzas Armadas en un escenario, un campo de batalla internacional, fue en 1982, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, terminando con una derrota. Fue una ocupación forzada y terminó en una derrota. Y esto sucedió encarado por el gobierno de entonces, que era la tercera junta, la tercera administración del autodenominado proceso de reorganización nacional, que es recordado por los argentinos como la última dictadura militar. Esta guerra terminó con 649 muertos argentinos, de los cuales 323 murieron o desaparecieron con el hundimiento del crucero General Belgrano por el ataque de un submarino nuclear británico, el Conqueror. De parte británica, 255 muertos y 3 isleñas, muertas por fuego amigo, o sea, por fuego del propio bando, ¿no?, que era el británico. Bien. Bueno, hice bastante trabajo sobre este tema. Trabajé fundamentalmente con los soldados al principio, pero también con las Fuerzas Armadas, tanto con las conmemoraciones que hacían las instituciones militares, como con algunas unidades militares, con oficiales, suboficiales y en menor medida soldados, porque me dediqué primero a una unidad de pilotos de aviación de caza y combate, la Brigada 5, el Grupo 5 de caza, que piloteaba los A-4B Skyhawk en Malvinas, y que produjo algunos hundimientos de las unidades de la Royal Task Force. Y ahora estoy trabajando sobre la Armada, ¿no? La Armada, la Marina, que en la Argentina tiene una serie de elementos que son no solamente los que van en un buque, sino también los que van en un buque sumergido o submarino, los que van en aviones, que dependen de un buque, que es el portaaviones, y los infantes de marina que suelen desembarcar de un buque, ¿no? Digamos, son diferentes ambientes, todos los cuales se reúnen en un proyecto al que llamamos Mar de Guerra. En general, mis interlocutores y yo misma, cuando hablamos y caracterizamos esta situación de pandemia, no hablamos de guerra. Yo tengo más bien asociado, y creo que ellos también lo están entendiendo así, una guerra contra un enemigo humano, que tiene alguna racionalidad y que pertenece al mundo de la vida, cosa que el virus del COVID no. El COVID no pertenece al mundo de la vida, al árbol de la vida. Si bien esta metáfora bélica es muy usual en la Argentina y se aplica muy generosamente generalmente a las cuestiones políticas, me parece que lo que a mí me interesa destacar es que los hechos sociales van cambiando de caracterización según las épocas y según cuáles son las agendas de discusión. Entonces, al principio, lo que terminó siendo una guerra era en realidad una recuperación territorial.
la recuperación de las tierras irredentas arrebatadas por Gran Bretaña. Después del 14 de junio del 82, esto empezó a ser la aventura absurda de un general borracho, porque se decía que el comandante jefe del ejército y jefe de la junta militar era adicto a la bebida. Y desde 2003, de manera definitiva, por ahora, pero definitiva en cuanto a la contundencia, Malvinas se empezó a transformar en un campo clandestino de detención donde se torturaba soldados y se los dejaba a merced del invasor inglés. Entonces, todo el fenómeno de lo que fue una guerra fue reemplazado interpretativamente por el desplazamiento a las islas de los campos clandestinos de detención del periodo 76-80, su desplazamiento a las islas desde el continente. A partir de entonces, muchos jóvenes, sintiéndose identificados con la lucha en contra de la dictadura, que no la habían protagonizado por una cuestión generacional, empezaron a trabajar con algunos soldados, con algunos exsoldados, para mostrar cómo en realidad Malvinas, la guerra de Malvinas, podía explicarse como una sarta de crímenes de lesa humanidad, reduciendo el fenómeno de la guerra a otro fenómeno. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que la guerra no se trabaja, la guerra no se investiga. Se investiga otra cosa. Se investiga disciplinamiento en todo caso. Se investiga mando, pero no se investiga la guerra. Las caras de la guerra. ¿Cómo se hizo esta negación? Precaracterizando a Malvinas como un instrumento de los dictadores para mantenerse en el poder. Un manotazo de ahogado, se decía, ante la crisis humanitaria y económica. Ciertamente, cada gobierno tiene su impronta y deja su forma de recordar en conmemoraciones, homenajes. Pero para hacer esta traducción, esta caracterización, para ponerla en agenda, para ponerla en discusión, estamos nosotros, que somos los intelectuales. Y con los intelectuales no me estoy refiriendo solamente a los CISEC o a los Agamben, me estoy refiriendo a todos nosotros. Somos los académicos, somos los universitarios, que en nuestros países son muy extensos, son mundos sociales muy extendidos. Quien quiera que modele, que conduzca, en términos de ideas y en términos de teorías y en términos de agenda, a esta masa de intelectuales o futuros intelectuales, maneja mucho. Y puede manejarlo aún a través de la oposición, a través de la antinomia. ¿Cómo se maneja? A través de encuadres conceptuales. Con estos encuadres conceptuales no me estoy refiriendo solamente a las cuestiones académicas. O sea, lo que nosotros creemos que son teorías académicas son producto de discusiones sociales y políticas que se desarrollan en la historia de una sociedad. En nuestro caso, los encuadres conceptuales, que prefiero a marco teórico o estado del arte, estoy refiriéndome a cómo nosotros discutimos, qué es lo que estamos discutiendo cuando discutimos teóricamente y académicamente.
en nuestras investigaciones, en nuestros mundos académicos. Y los usos que hacemos de las teorías, que no son necesariamente correspondientes con las discusiones que están encarando los teóricos en sus propios lugares. Me estoy refiriendo, por supuesto, a esos países en los que nosotros consultamos, preguntamos, pedimos desesperadamente teóricos. Hace mucho tiempo, en el Salvaje Metropolitano, que se publicó en 1991, reflexionaba acerca de la importancia no solamente de la persona del investigador, digamos, el género, la etnia, sino también de todo el equipamiento, de todo el cargamento de mandato político, ideológico que llevábamos encima. Y lo estaba diciendo nada menos que desde la Argentina, donde esto es muy importante. Esas afirmaciones que nos hacen, que nos resaltan las pertenencias, que nos resaltan las ascripciones, y que dicen no solamente de los autores que tomamos, sino también de la bondad de sus autores, y también de los temas, pero además de la bondad de ciertos temas, y de la bondad que tiene moralmente, políticamente hablando, encararlos de determinada manera, de determinado enfoque o ángulo. De manera que, cuando nosotros vemos nuestras agendas de investigación, no estamos respondiendo a mundos académicos, teóricos, de otras latitudes, sino de nuestra latitud, de nuestra localidad, de nuestros países. Y ahí entonces generamos un dispositivo en el cual elegimos ciertos temas, no porque permitan contestar a los grandes autores del hemisferio norte, sino porque son temas moral y políticamente aptos, correctos para ser investigados. Es decir, claramente en Malvinas no era un tema para investigarse, porque significaba ponerse a comprender a los militares, o por lo menos buscar. Claro que cuando aparece esta figura de la tortura en Malvinas a los propios soldados, en vez de, por ejemplo, ponerlo bajo el término de disciplinamiento o de castigo, cuando aparecen estos rótulos, nos permiten meternos en la problemática porque ya sabemos, ya tenemos una puerta que nos lleva a un camino seguro, donde no vamos a quedar incorrectamente posicionados como investigadores y como teóricos, porque además vamos a ir a buscar las líneas teóricas que mejor vayan con esta caracterización previa que hicimos del problema de investigación que tenemos. De manera que lo que yo estoy diciendo es que tenemos problemas nuestros que ya están precaracterizados. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que esto quepa dentro del campo, digamos, de la academia? Bueno, para que esto quepa dentro del campo enorme de la academia, nosotros vamos a buscar vamos a buscar como la legitimidad en algunos autores. Esos autores son autores del hemisferio norte. Y son autores que todos conocemos. Y son autores extraordinarios, o que han tenido sus periodos extraordinarios. Hace un tiempo presenté en una conferencia una idea que es bastante provocativa, pero que no puedo evitarla, que es que nosotros traemos autores y teoría desde los países donde también compramos armamento y tecnología bélica, ya que estamos en tema bélico. Ahora, con la pandemia, lo que uno encuentra es que además
esos países son los países que han manejado la pandemia de una manera que no ha cuidado a la población, que son aquellos, muchos de los cuales me he referido al principio. En nuestro continente, Estados Unidos, Brasil y México, que son los que tienen unas antropologías potentísimas, creativas e imaginativas. No puedo evitar preguntarme, ¿dónde estábamos los antropólogos en estas sociedades? No puedo evitar preguntarme qué responsabilidad tenemos los antropólogos en los estados de cosas y también en el gobierno de estas sorpresas como la pandemia. Y no puedo tampoco evitar preguntarme, ¿dónde estamos los antropólogos cuando tenemos que hablar, caracterizar efectivamente a quienes parecen salidos, mandatarios que parecen salidos de caricatura, que pueden decir cualquier cosa y que nosotros terminamos como asociando, más como ciudadanos que como investigadores, al mundo de los monstruos. Monstruos que no pueden caracterizarse, monstruos que se niegan a la caracterización porque todo lo que pueden evocar es el horror. Necesitamos desesperadamente entender. Y la metáfora bélica no nos lo permite. Si nosotros no podemos reconocer lo que es novedoso, nos desactivamos. Estoy pensando en la disciplina o de las disciplinas más creadoras, más innovadoras, más desafiantes al deber ser, precisamente a la corrección de cada momento. Ahora, para instalarnos en el no saber, que es lo que quería yo conversar con ustedes hoy, tenemos que ser muy claros con quienes manejan las certezas, que se parecen más al ilusionismo que a una disciplina académica, que se parecen más a algunos gobernantes que han producido muchos muertos de distintos signos. Si no estamos bien ubicados para movernos en la incertidumbre, entonces no estamos bien ubicados para pensar. Se descubre por imaginación, adiestramiento, una imaginación adiestrada, pero imaginación libre. Y de esto somos responsables los intelectuales, y me estoy refiriendo a los estudiantes, me estoy refiriendo a los académicos, a los profesores. Estudiantes, porque quizás puedan buscar en los límites y fuera de los límites del pensamiento correcto, animarse, explorar, no acotarse, y mucho menos a nuestras demandas, a las demandas de los profesores y de los académicos que estamos permanentemente pidiendo que nos sigan, porque habrían de seguirnos si nosotros tampoco sabemos. Y entre todos, animarnos a discutir entre nosotros, en nuestras realidades, y entre nuestras realidades latinoamericanas, que tienen tanto en común, que son tan distintas como se ha visto en esta crisis, tan distintas de Europa occidental, tan distintas de América del Norte, al norte del Río Bravo. Porque somos necesarios entre nosotros y porque si nosotros no
nos valoramos y no nos escuchamos y no nos vemos, nadie nos va a ver ni escuchar. Porque la academia, aunque a veces lo parezca, nuestras academias no son un campo de batalla. Porque nosotros somos antropólogos, no soldados oficiales y suboficiales, en una época sumamente incierta, que podríamos animarnos a conocer, y porque si nosotros no valoramos nuestros trabajos y no nos leemos entre nosotros, no vamos a poder reconocer cuáles son esas agendas político-morales que nos están limitando. Entonces vamos a estar como estaba yo ese día, cuando tenía un recuadro negro y nadie me veía, y entonces yo gritaba. Y al otro lado había una buena sonrisa y un amable silencio. Muchas gracias. Gracias. Damos entrada a las personas que van a hacer las preguntas. Sí, está Ruth Selene Ríos, luego Jorge Romalio y tercero Leonardo Montoya. Entonces vamos a abrirle el micrófono a las 3 personas y en ese orden, por favor. Les recuerdo que para poder dar la palabra a más compañeros, entonces que no excedamos 3 minutos, por favor. Entonces, hola. La palabra a Ruth. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, Ruth. Ay, gracias. Buenas tardes a todos. Ruth Selene Ríos, de México. Me apena un poco que hablen de la incompetencia de mi presidente, pero sí es así. Sí es como tú lo expresaste, Rosana, esta incapacidad del presidente de hacer algo determinante en contra del COVID. Pero bueno, esa es otra cosa. Yo te quería preguntar, Rosana, ahora que has ya identificado tú las problemáticas respecto a estas formas acríticas en las que hemos consumido teoría de otras latitudes, por ejemplo, decías Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, un poco también mencionabas desde América Latina, México y Brasil, que son los grandes referentes. Está bien, me parece muy relevante lo que cuando haces esta señalización, pero yo quisiera ir más allá y decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ha estado pasando esto en un largo periodo de tiempo? ¿Qué explicación nos damos respecto a este fenómeno, no? A mí me parece, no sé, escucho tu respuesta, pero que quizá podríamos ir averiguándolo desde esta escasa de producción de conocimiento que se está dando ya de tiempo atrás en las universidades. A mí me parece que las universidades son un elemento que ha imposibilitado crear porque nos ha distraído, yo como docente en las universidades, se nos ha distraído el propósito del conocimiento y estamos en otras cosas más administrativas que como en la idea de ir construyendo nuestros propios referentes nacionales y latinoamericanos. Muchas gracias a todos y aquí acabo, soy breve. Gracias. Muchas gracias. Damos paso entonces a la siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Romario, soy estudiante de Sociología, soy del Urabá antioqueño. La pregunta que yo quería hacer era relacionada con una experiencia que yo tuve en un trabajo, en la universidad. Pues nosotros como estudiantes en el proceso de formación tuvimos la dicha de tener trabajos de campo en una comunidad afro de nuestra región. Algo que me pareció a mí muy intrigante y muy curioso era el fenómeno que se daba, porque mientras nosotros hablábamos con personas que llevan más tiempo en la comunidad, notábamos un arraigo cultural muy fuerte a las tradiciones que se tejían en ese territorio. Mientras le preguntamos a las personas más jóvenes
notábamos que ya ese arraigo no era tan fuerte, que tenían más interés por otro tipo de prácticas culturales ajenas a su propio territorio. Entonces la pregunta que yo quería realizar era, ¿qué pistas metodológicas podría brindarnos para el análisis de estos nuevos retos sociales? Pues porque yo identifico que el impacto que está teniendo las tecnologías está cambiando el relacionamiento social. Entonces eso me causa mucha intriga, y también cómo la etnografía nos puede ayudar a la comprensión de los nuevos fenómenos sociales que se presentan, más el análisis de lo que significan las tecnologías en el mundo. Ahí me disculpan un poquito los nervios. Gracias. No, gracias a ti. Y está abierto también el micrófono para Leonardo. Entonces, sí, Leonardo tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Quisiera, profesora, soy yo estudiante de doctorado en investigación educativa de la Universidad Veracruzana en México. Hice parte pues de la Universidad de Antioquia en la línea pues antropológica, la maestría en antropología. Quisiera preguntarle algo que me genera inquietud, la manera en que usted aborda la cuestión disciplinar de la antropología y la etnografía, como lo expuso ahora, la defensa, digamos, como método y como campo. Después de los debates fuertes de finales en los 90s, por ejemplo, con impensar las ciencias, con la perspectiva de Wallerstein, con abrir las ciencias y con la posibilidad en la actualidad de poder cruzar muchos métodos a la vez. ¿Por qué la importancia de defender, digamos, métodos que no empiecen a cruzar, a abrirse, sino que sean disciplinares? ¿Por qué acudir a perspectivas en la actualidad, por ejemplo, que sean o antropológicas o sociológicas o de ciencia política? ¿Y por qué no cruzarla? O quisiera saber un poco, yo estoy haciendo un trabajo de investigación de comparación interestatal entre México y Colombia. Estoy comparando Oaxaca, comunidades, procesos de educación de resistencia indígena intercultural, y el Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces, sí, estoy trabajando con un doctor que es en antropología, y la idea es experimentando y abriendo un poco esa perspectiva. Pero quisiera saber un poco si se puede entender por qué volver a lo disciplinar, qué ganancias tiene, y por qué también qué otras posibilidades tendríamos de explotar un poco el campo, explotar la reflexividad, pero de manera interdisciplinaria y transdisciplinar. Muchas gracias. Bueno, ¿contesto? Sí, profe, claro. Bueno, Leonardo, verdaderamente, o sea, yo estoy hablando desde lo que sé hacer, que es lo que dije al principio, ¿no? O sea, de lo que puedo hablar es un poco de mi forma de trabajo, y por supuesto que iremos haciendo, o sea, lo que a mí me parece realmente lo peligroso es tecnificar el método, los métodos de conocimiento social, ¿no? Es decir, transformarlos en un instrumento patentado, delimitado, exactamente lo que vos estabas diciendo. ¿Sí? Efectivamente, tenemos que poder circular por varios. Yo no sé si me dará el tiempo vital para innovar demasiado ya bastante tengo con mi trabajo de campo, tengo mis problemas, pero claro, por supuesto, realmente creo que lo que pasa es que yo lo que enseño es eso, entonces bueno, es lo que sé, un poquito, tampoco es que, pero lo que a mí me parece sí importante, que es una ventaja de la etnografía, es que la etnografía, por los principios en los que yo los baso, no es una herramienta, ¿no? Sino que es una posición. Por eso hice tanto hincapié en la posición al principio de esta charla, porque es una posición donde vos vas a estar dándote cuenta de cómo te indican que tenés que conocer. Y esto te lo indican en el campo. Vos podés tener lo tuyo también, que viene de, qué sé yo, de la academia, o de tu director de tesis, o de lo que sea, pero aparte, vos tenés interlocutores, y tenés interlocutores próximos, aun cuando sean virtuales, tenés interlocutores próximos, que es aquella gente a la que querés conocer, y que no la vas a conocer como un pedazo de metal, los vas a conocer
porque ellos van a permitir y porque ellos te van a decir y te van a instruir en cómo conocerlos, en qué mirar, en cómo preguntar. Y esto también va a Jorge, ¿no? Esta cuestión de los jóvenes. Sí, claro, no sabemos cómo viene la relación entre tecnologías, entre TICs y grupos de edad. Sin embargo, se está haciendo bastante trabajo en ese sentido. Las TICs ya tienen bastante literatura, hay mucha antropología en ese tema, y además también lo relacionaría con grupos de edad, ¿no? Con grupos generacionales, ¿no? Y buscaría qué se ha producido en nuestros países con respecto a los jóvenes, ¿no? Que vos lo definiste, Jorge, como jóvenes. Entonces, buscar por ahí. ¿Qué dice, por ejemplo, Roxana Reguillo sobre los jóvenes, ¿no? Está bien, uno puede leer a Margaret Mead, pero digamos, Roxana Reguillo está un poco más cerca, y además está en realidades mucho más afines a nosotros, ¿no? Y como tantos otros, ¿no? Bueno, no sé si contesto, pero no estoy defendiendo ningún tipo de fortaleza. Ni siquiera la mía es una fortaleza, simplemente lo que hago es aprender a investigar como la gente permite, que finalmente es la forma que nosotros tenemos de investigar, solo que siempre creemos que nosotros somos los que comandamos la cosa. Entonces nosotros somos los que hacemos el proyecto de investigación, decimos cómo vamos a investigar, con cuánta gente vamos a trabajar, y todo eso después, en el mejor de los casos, lo tenemos que dibujar porque nunca se cumple, porque la gente tiene su propio plan para nosotros. Y ese plan no es interferencia, ese plan es enseñanza. Este es el punto. Ruth, realmente lo siento. Yo estaba el día que asumía el presidente, AMLO, estaba en el DF, había estado toda la semana anterior en la UAM y la ENA, y yo estaba cuando estaba toda la efervescencia y la emoción que tenían mis colegas con la llegada de AMLO. No es tu presidente, era una, y por ahí lo sea, una enorme oportunidad y una gran novedad en México, pero pasa lo que pasa, y vos lo sabés mucho mejor que yo. Por supuesto que yo no estoy hablando, si ustedes escuchan bien cómo hablo, más que lo que digo, cómo hablo, yo también tengo mis problemas con el gobierno de acá y con un gobierno de dos cabezas, ¿no? Pero bueno, algunas cosas se van resolviendo, algunas cosas se resuelven bien, otras cosas se resuelven más o menos. Angélica, ¿tienes otra vez la palabra? ¿Qué? No, digo que esto es, que en realidad estamos acá, que estamos todos aquí, ¿no? Y la cuestión esta del escaso conocimiento que tenemos de nuestros vecinos, ¿por qué lo hacemos una y otra vez? Yo creo que hay muchas razones, pero una de las razones importantes es que nosotros tenemos que presentar nuestros trabajos para el SNI, para todas esas, el Triángulo de las Bermudas, como lo llama Esteban Crotz. Tenemos que presentar trabajos en revistas que son de otros lugares, y que no están que realmente están en una situación de poder por encima nuestro, y nosotros tenemos que citar hasta el último norteamericano que habló de lo que nosotros estemos hablando. A ellos no les importa si vos tenés que citar a algún chileno o algún guatemalteco, vos tenés que citar a un norteamericano. Ellos sí defienden la cuestión de que ellos son nacionalistas. En ese tema, ellos son nacionalistas. Vos tenés que citar al último el norteamericano que escribió sobre tu tema, y vos te acoplás a discusiones. Entonces, el punto es que junto con los problemas de moralidad, nosotros preguntamos cosas que tienen que encajar con lo que nos dice que nos tiene que importar y por dónde pasa la agenda de discusión. Entonces perdemos nuestros ejes. Y esto es una cuestión de la conducción universitaria.
Estos son decisiones de las conducciones universitarias, no es algo que pueda resolver un estudiante. El estudiante aprende rápidamente cómo reaccionar y cómo subirse a la ola, y no tiene más remedio. Entonces pone su imaginación en cuarentena, yo diría. Listo. Ok. Bueno, intento ya dar lugar a cierre. Creo que muy interesante. Ojalá hay 400 personas oyendo. Creería que deberíamos tener el sistema para vernos todos, ¿cierto? Y lamento siempre que tengamos que apagar las cámaras, que también es un mandato. Yo entiendo que lo que nos dicen es que sobrecargamos la conexión, pero emergen muchas cosas. Ay, pero en la segunda página están todas ahí. Hola. Sí. Bueno, ya. A ver, la tercera. Yo soy la que no las he podido ver. Eso, qué bien, qué maravilla. Hola. Creo que en esta manera de encontrarnos, que sea vernos en estos rostros y en esta diversidad gigante de gente sensible, pensando, preocupada por lo que nos pasa. Hay una pregunta que quiero tomar solo para poder, creo que interrogar unos asuntos que nos conciernen, ¿cierto? El tema de pensar desde Latinoamérica, lo que eso implica, que lo has puesto en todo el elemento lugar a lugar, ¿cierto? Antropologías hechas desde aquí, lo que eso en términos de lo que a veces llamamos geopolítica del conocimiento, pero digamos es cuál es nuestra posición hacia nuestras realidades y el saber que podemos terciar, elaborar sobre él, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay ahí en esa porosidad? Asuntos como las crisis del ordenamiento político, ¿cierto? Que es lo que emerge en estas últimas preguntas que nos concierne a todos. En Brasil, en Colombia, en Chile, en El Salvador. Esta mañana tenía una conversación sobre eso y el acrecentamiento, por ejemplo, de posiciones de seguridad y la gente pidiéndolo en términos de eso. Necesitamos protección, vigilancia, todo eso que nos está emergiendo, y asuntos del lugar de este saber de las ciencias sociales, pudiéramos decirlo, en clave de Latinoamérica, las implicaciones éticas, políticas de eso. Y alguien pregunta sobre un asunto que en tradición a la antropología, voy a ponerlo entre comillas, tradición, cuando se habla del lugar de la crisis de los indígenas, de las poblaciones amazónicas, y el tema que podría estar frente a la desaparición. Yo lo que siento es que la desaparición es no solo de las poblaciones indígenas, hay muchas fragilidades acumuladas y en ese sentido pensarlo. Pero pensaría que para concluir en términos de esta provocadora apertura que yo creo que se necesitan más, la apuesta en la que hemos estado en la red de antropología es poder poner preguntarnos sobre lo contemporáneo, no como un asunto de la inmediatez, no como un asunto de informes de investigación, no como un asunto de clasificaciones de revistas, sino como un asunto que nos concierne en tanto actores de estos territorios, hombres, mujeres, que estamos en la universidad o no, que estamos en muchos lugares. Y en ese sentido, Rosana, creo que bienvenida a la apuesta de pensar el asunto de una manera de pensar, la etnografía como una manera de pensar que tiene herramientas, pero también tiene posicionamiento ético, político y de construcción de sentido. Abiertos a la incertidumbre, creo yo, que es como deberíamos estar, no adheridos a la ciencia como dadora de respuestas, sino abiertos a la incertidumbre y provocados para imaginar otro mundo posible. Alguien leía hace poco el asunto de que el producto en el que estamos es que no nos imaginamos otro modo de vivir, de consumo, de elaboración, de existencia, de relaciones. ¿Cómo imaginarlo? En un ejercicio que piensa el día a día y lo que nos pasa. Creo que con eso daría cierre a nuestro encuentro de hoy. Si quieres un poco una resonancia, Rosana, frente a esto y en todos estos rostros que me alegra tener entre estudiantes, profesionales de tantos países
que agradecemos igualmente poder tener la provocación de tu voz y tu experiencia para ponerlo y generar este encuentro de diverso y complejo que es esto que entendemos por América Latina, que tiene miles de singularidades, de localidades y que a su vez está afectado por este tejido múltiple y esta unidad de crisis en la que estamos. Sí, yo quisiera decir algo. Muchas gracias, Angélica, por todo este trabajo que hiciste con mis ideas que están ahí, ¿no? Que son ideas, ¿no? Son ideas que no están para nada acabadas. Es más, cuando decimos esto de la incertidumbre, creo que tenemos que tener mucho cuidado con el enamoramiento que tenemos de ciertas utopías. Que todos, creo que todos los que estamos acá, tenemos nuestra utopía y creemos que realmente un mundo distinto puede ser posible. El problema es distinto, ¿cómo? Claro. Y creo que algunas manifestaciones políticas en el continente están mostrando que la próxima pandemia podría directamente no incluir cuarentena, sino una limpieza de gente que perturba el sistema sanitario. Así es. Y con todo el apoyo y con todo el respaldo de la población. Es decir, una indiferencia social tenebrosa. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con el enamoramiento de nuestras utopías, porque hay otra gente que tiene otras utopías, y bueno, y no sabemos cómo va a resultar este juego, ¿no? Ojalá no salga la carta de la muerte, ojalá salgan las otras cartas, y nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero tenemos que conocer las otras visiones. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias. Alba. Bueno, agradecer ante todo a la profesora Rosana, porque como decíamos al principio, es nuestra maestra en Latinoamérica. Agradecer la compañía de todas las personas que están ahora en esta sala. Agradecer también a nuestra universidad que nos dio la posibilidad de hacer este encuentro, a la Universidad de Antioquia, al Departamento de Antropología, la maestría en Antropología que estamos trabajando ahora con textos de la profesora, y la red de Antropología de la universidad, que como decía al principio está compuesta por egresados del departamento. Entonces, creo que nos resta decir mil y mil gracias por esta posibilidad de hablar, por esta posibilidad de escucharnos y de encontrar frases que nos permiten construir caminos como latinoamericanos. Muchísimas gracias entonces por la asistencia. Profesora, mil gracias por estar con nosotros. Yo creo que sí, que si podemos habilitar los micrófonos de todos, como para que nos despidamos de la profesora con un fuerte aplauso. Gracias. Vamos a ver si nos lo habilitan. Ya está habilitado el... Gracias. Oh, yeah. Gracias, bravo. Si nos habilitas el... Más gracias. Olimpia. Increíble. Muchas gracias. Qué lindo volver a oír la voz. Muchas gracias desde la playa de Santa Marta. Saludos desde México, Estado de México. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Hasta luego. Una buena tarde y buena noche ya para muchos.
Chao.